Buenas noches. Desde este momento en el aire, Agenda Económica. La visión empresarial al servicio de la nación. El más completo análisis del acontecer económico nacional e internacional. Un encuentro con la objetividad y la crítica profunda de nuestros especialistas, Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana, Henry Gebral y Ezequiel Molina Lizardo. Muy buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Rosana Ruiz y quien les habla vamos a estar en comunicación con ustedes y vamos en cierta medida a continuar conversando sobre lo que fue nuestro programa en el día de ayer, el tema que está en la actualidad económica, que es la preocupación prácticamente de todos los sectores de la vida nacional que se preocupan por los temas económicos del país. Estamos hablando del tema fiscal y vamos también a ver los resultados de una reunión reciente del Fondo Monetario Internacional con los países centroamericanos, Panamá y la República Dominicana, la 9ª conferencia del Fondo Monetario Internacional con estos países. Hoy día vamos a disfrutar, ¿no?, de un entrevistados de primera línea, una persona que realmente nosotros, Rosana y yo, nos sentimos muy complacidos de poder hacer un conversatorio con él y que ustedes puedan escuchar los planteamientos de un profesional de la economía, que es un técnico de primera línea, pero además una persona que maneja las herramientas económicas como muy poca gente en este país. Yo pienso que vamos a tener un programa excelente en el día de hoy. Rosana, no, es un honor y un privilegio. Aquí hemos sacado hasta alfombra, señores, para recibir a nuestro amigo, al doctor Fran Fuentes, doctor en economía, con un excelente también don de comunicación y transmitir. La verdad que cuando lo tuvimos la otra vez aquí, yo he recibido un feedback fabuloso de lo que fue esa explicación magistral que dio con relación al tema que desarrollamos esa ocasión de la crisis internacional. Y en esta ocasión, amigo Fran, hemos querido invitarte porque sabemos que participaste en ese evento que mencionó Luis de la 9ª conferencia que realizó el Fondo Monetario Internacional con países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana sobre un tema esencial que se ha puesto en la palestra tras la situación de la eurozona, donde ahí prevaleció mucho lo que fue la situación de déficit fiscal, de sostenibilidad de la deuda, de las finanzas públicas, como elemento principal de lo que son sus aspectos de crisis que están manejando. Y queremos, pues, que tú nos edifiques para los amigos de Agenda Económica sobre ese tema vital de cuáles son las tendencias, cuáles son los elementos fundamentales que se está viendo detrás de lo que es el manejo fiscal en una economía. Y obviamente, Rosana, que nos hable un poco en el tema dominicano de lo que se acordó con el Fondo Monetario Internacional en términos de política fiscal, cuáles fueron, si se quiere, las metas que se propusieron las autoridades nacionales y que se negoció con este organismo, cómo estas metas se han cumplido o no se han cumplido y cuáles son los factores que dan explicación a los resultados. Sí, en el final de los últimos segmentos vamos a enfocar la parte nacional, pero primeramente queremos ver cuáles fueron los planteamientos fundamentales en ese cónclave que se celebró en pasada semana. Claro, agradezco de nuevo la oportunidad de estar aquí en el programa, Luis y Rosana. Y esta conferencia que se llevó a cabo en Honduras la semana pasada, que es la 9ª conferencia del Fondo que hace con la región, en donde básicamente es una conferencia en donde solamente participan los 7 países de la región centroamericana y del Caribe que considera el fondo para el análisis de las principales economías de esta área del mundo, que son las 5 economías centroamericanas que están en el DERECAFTA, que son Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, junto con Panamá y la República Dominicana. Estas fueron los países que estuvieron invitados. No solamente se invitaron a los gobernadores de los bancos centrales, sino también a los ministros de Hacienda, porque el fondo en esta conferencia planteó su visión acerca de cuál debe ser
En primer lugar, la ruta a seguir en materia de mejorar las defensas de las economías de la región, en materia de acumulación de reservas internacionales, preparación para choques externos, entender que el crecimiento de la economía mundial no va a ser el mismo que tuvo en años anteriores y que se va a tomar un tiempo mayor en recuperarse y que las economías van a tener que fortalecerse internamente para poder, a través de una menor actividad económica externa, poder sobrevivir y desarrollarse en una situación diferente a lo que sucedió. Cambió el entorno, definitivamente. Ha cambiado el entorno, sin duda. Y en esta conferencia se tocaron dos temas esenciales, que fueron el de la preparación de las defensas, como les decía, y sobre todo el tema fiscal. El Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo hizo una presentación extraordinaria en donde detalló, una presentación bastante completa, cuál es la situación fiscal de las economías del G7. Cuando me refiero a las economías del G7, son las 7 principales economías del mundo. Está Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Alemania y Inglaterra. Esos son básicamente las 7 economías más importantes. Ellos son 2/3 del PIB del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué el fondo hace tanto énfasis en ellos? Porque si ellos se ajustan, el mundo se ajusta. Y obviamente la preocupación del fondo radica en cómo se van a ajustar. Si ellos van a ajustarse a través de una reducción del gasto público o si ellos van a ajustarse a través de otras formas. En este caso, también en los tiempos, claro, o sea, si va a ser muy gradual, si va a ser un efecto shock, cómo también los timing pueden afectar lo que es el impacto en las economías como las nuestras. Para que los amigos televidentes tengan una idea, si los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, decidiera reducir el consumo de su población, nosotros que somos proveedores de productos agrícolas, textiles y otras materias primas, nosotros saldríamos perjudicados por esa menor demanda. Eso reduciría nuestras exportaciones, nuestro flujo comercial y sobre todo reduciría la entrada de divisas al país. Lo que quiere decir que la forma en que se ajusta Estados Unidos va a tener un impacto bastante grande sobre nosotros como país y sobre toda la región, que depende mucho de esta economía. Y la preocupación del fondo, una y otra vez lo recalcaron, sobre este tema fiscal es porque la magnitud no tiene precedentes de este problema. O sea, estamos hablando de que estas economías tienen niveles de deuda mayores que las que contrajeron después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de que algunas superan el 100% del Producto Bruto Interno. En este caso, economías que participaron en la guerra y que fueron destruidas por la guerra, como es el caso de Japón, Alemania, o economías que tuvieron que implementar un gasto armamentista enorme, como Estados Unidos y los países aliados, se vieron envueltos en una magnitud de deuda enorme cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y esa magnitud de deuda como porcentaje de su producción nacional ya fue superada por esta crisis internacional. Quiere decir que la crisis internacional terminó siendo peor que una guerra para toda esta economía. Que es mucho decir. Que es mucho decir. Entonces, hay países como por ejemplo Japón, que tiene una deuda que supera el 220% de su producción nacional. Dios mío, que no lo escuchen los políticos dominicanos, dependiendo del sector. Está Italia, que tiene el 120%, y está Estados Unidos, que ya se acerca al 100%. Y esta es una situación que le preocupa muchísimo al fondo, porque de seguir creciendo esta deuda, se haría insostenible. Impagable, en otras palabras. Impagable, y si se hace impagable, pues toda esta deuda se ha hecho en función de instrumentos que se han emitido en el mercado, instrumentos bonos que se han emitido en favor de estos países que tienen un crédito muy bueno a nivel internacional y que todos los demás países como China, que es el principal acreedor de los Estados Unidos hoy día, le han comprado estos instrumentos y ellos han podido gastar este dinero. Que excede por mucho, en algunos casos, lo que ellos pueden producir en un año. Entonces, esta situación ha hecho de que hay mucha vulnerabilidad y fragilidad en lo que es. Y el fondo le preocupa mucho cuál es la estrategia que estos países van a seguir para desmontar toda esta deuda.